Buenas tardes. Vamos a continuar con esta sesión número 6 del curso Introducción al desarrollo de software con aplicaciones a la ingeniería química. En esta ocasión vamos a desarrollar la interfaz gráfica y les voy a decir lo que vamos a ver hoy, de acuerdo al diseño que hemos elaborado previamente dentro del software Pencil. Y pues yo ya tengo aquí la imagen del diseño que estuvimos haciendo. Y a manera de una explicación rápida, les voy a decir cuáles son los pasos para diseñar esta ventana en Python. Bueno, lo primero que se tiene que considerar es la ventana principal, o sea, todo el marco donde dice MTSIM. Todo ese marco completo es el que se tiene que diseñar primero. Una vez que tenemos nuestra ventana principal, podemos empezar a agregar todos los objetos que va a haber adentro. Cada uno de esos elementos pues se va a agregar de diferente manera dependiendo del que sea. Es decir, por ejemplo, si es la barra de estado, pues se le va a indicar la posición y en cuántas barras va a estar dividido. Es decir, solamente se puede tener unas palabras aquí o diferentes oraciones y que la barra esté dividida en 3 y así. Si es la barra del menú, pues se indica cuántos menús o va a contener esa barra, y los menús que va a desplegar pues se indica cuántos menús debe de tener. Bien, y lo mismo va a pasar con las pestañas que estamos incluyendo. Estas pestañas pueden aparecer aquí, pueden aparecer a un lado o pueden aparecer en la parte de abajo, y también se les va a indicar el orden en el que deben de aparecer. Ahora, entonces, regresándonos a la parte de la ventana que está completa, una vez que está esa, agregamos la barra de estado. Después vamos a agregar nuestra barra de herramientas. Y dentro de esa barra de herramientas tenemos que agregar pues cada uno de los botones que debe de contener. En este caso pues solamente es un botón o solamente una opción la que tienen esos menús. Y después tenemos que configurar toda esta ventana principal, que en nuestro caso pues primero debe de aparecer la de componentes y después la de simulación. Y una vez que ya está configurada, puedes asociar el botón de componentes para que aparezca esta pestaña y asociar el botón de simulación que yo he incluido para que aparezca esta ventana, y también para que cambie lo que aparece aquí en la barra de estado. Es decir, si estamos en componentes, pues que diga seleccione componentes. Si está en simulación, que indique pues una ayuda para el usuario, como podría ser que se indiquen las condiciones de operación y ejecute simulación o alguna oración así parecida. Y en este caso pues vamos a ver ahora el código y les voy a ir explicando paso por paso qué es lo que he tenido que hacer para desarrollarlo. Bueno, los módulos que vamos a utilizar aquí es este sys, que sirve para acceder a las funciones del sistema operativo en el que nos encontramos. Ese no es necesario descargarlo, ese ya viene incluido en Python. El que sí tenemos que descargar es este de aquí, WX Python. Ese tienen que descargarlo. Si no lo han hecho, pues instalen ese módulo. Y una vez que lo tenemos, pues ese ya incluye estos otros módulos, que más adelante les voy a explicar para qué es cada uno. Y aquí está nuestro módulo que nosotros desarrollamos. También yo le puse mtfun import mtdb, donde están nuestras funciones internas que hemos estado creando en las sesiones anteriores y que pues vamos a utilizar también. Y también este otro módulo que nos va a servir para manejar las rutas de acceso a los archivos que tenemos. Ok, entonces vamos a ir
a la ventana principal. Vamos a crear una clase que nos indique que ahí va a ser una ventana principal. Le ponemos un nombre a esa clase y le decimos que es un frame que corresponde a WX, al módulo WXPython, y hacemos que se inicie automáticamente este método utilizando esta sentencia. Ahora, lo primero que vamos a definir va a ser el color general de toda nuestra interfaz gráfica. Yo le estoy poniendo un color como verde agua y aquí pues estoy definiendo el color. También, si alguien ha trabajado pues con los colores veamos, en alguno de estos tipos, RGB, RGBA, hexadecimal, entonces pues se habrá dado cuenta que WXPython pues puede reconocer las diferentes formas de insertar colores. Bien, ahora vamos a indicar qué fuente vamos a ocupar para toda nuestra interfaz gráfica. Yo le estoy diciendo que utilice la fuente normal o la fuente que está utilizando el sistema operativo. Y bueno, cada una de estas instrucciones o argumentos de esta función que nos pide aquí, pues lo podemos leer en la documentación de WXPython. Pues porque si quisiéramos ver detalladamente cada uno de esos, pues tendría que hacer otro curso sobre interfaces gráficas. Bien, entonces la sentencia principal o la instrucción principal para crear nuestra ventana es la siguiente. Indicamos que vamos a crear una ventana principal, asociamos un frame de WXPython que se inicie automáticamente y le ponemos su título. Es decir, vamos al pizarrón, este de aquí, que nos indique el nombre principal de esa ventana. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Yo le estoy poniendo mtsin 1.0. Luego le damos la instrucción de que esté maximizada la aplicación desde que se abra el programa y que si se minimiza, pues que encuentre el mejor tamaño con esta instrucción de aquí. Ahora vamos a indicar la ruta de los iconos. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Si ustedes guardaron en una carpeta que se llama iconos todas las figuras que estamos utilizando o las imágenes, pues tenemos que pensar que cuando se ejecute en la máquina de otra persona no va a seguir la misma ruta, solamente la misma carpeta, pero pues la ruta anterior va a cambiar. Entonces con el módulo os y con la instrucción getcwd, eso nos va a llevar hasta la carpeta donde se está ejecutando el programa. Y después le indicamos que en esa misma carpeta pues busque la otra carpeta que se llama iconos. Y esa va a ser la ruta donde van a estar todos los iconos. Y entonces podemos empezar a definir cada una de las imágenes que vamos a utilizar. El logotipo. Y una vez, como este es el logotipo, la imagen que va a aparecer justo a un lado del nombre, la imagen que va a aparecer aquí a un lado del nombre, pues de una vez se lo ponemos. ¿Y con qué? Con esta instrucción, set icon, y le indicamos que lo que transforma a un icono de WXPython y lo fijamos ahí. Y de esa manera pues va a aparecer nuestro icono a un lado del nombre.
Ahora vamos a indicar las otras imágenes para selección de componentes, para la simulación, el botón de ayuda y para acerca de. Ok. Después vamos a crear nuestra barra de estado. Eso se crea así, con nuestra instrucción cell.createStatusBar y le decimos que solamente debe de tener un campo para escribir algo ahí. Si le ponemos 2, pues va a dividir la barra en 2, 3 y así sucesivamente. Bien, ahora sí viene algo importante. Antes de ponernos a escribir cualquier cosa o cualquier palabra que vaya a contener nuestro programa, es necesario crear otra clase. Entonces vamos aquí a una clase que yo le he llamado etiquetas. Clase etiquetas. ¿Y qué va a contener esa clase? Pues esa clase va a contener todas las descripciones principales, de etiquetas para barras de estado, etiquetas para las pestañas de selección de componentes y todas las palabras que se vayan a ocupar en nuestra interfaz gráfica. Eso es lo que va a contener. Aquí lo estoy haciendo utilizando diccionario y pues la forma de acceder a un diccionario en Python es seleccionar nuestro nombre del diccionario e indicar el número que corresponde a cada una de las palabras o oraciones. Bien, entonces esto de aquí es muy importante, que tengamos aparte todo lo que vamos a escribir dentro de nuestra interfaz gráfica. Y de esta manera pues yo mando a llamar a la clase etiquetas y le indico que debe de seleccionar el 1 de las etiquetas de la barra de estado. Es decir, esto. Que nuestra barra de estado, cuando abramos el programa, diga inicio. Y así para cada caso. Bien. Ahora, lo siguiente va a ser crear los menús para agregar a la barra de herramientas. Primero se crean los menús. Para ello, vamos a crear un menú de WXPython que se llama WXMenú y le vamos a agregar un ítem. De la siguiente manera, primero creamos el ítem o la opción. Le estamos llamando opción componentes y le indicamos en dónde se debe de posicionar o a qué menú le debe de corresponder. Le decimos la etiqueta que debe de llevar. Indicamos qué imagen debe de llevar aquí. Y se lo agregamos al menú, que sería este, componentes, menú. Y así sucesivamente hacemos lo mismo para simular y para ayuda y para el botón acerca de. Y ahora sí, una vez que tenemos cada uno de estos menús, vamos a ver un ejemplo. Tenemos este menú para editar. Entonces hemos creado nosotros lo que es todo este menú, por así decirlo, un menú de ese tipo. Y le hemos ido agregando una opción, en este caso componentes, luego a otro menú le agregamos la opción de simular, al otro de ayuda y al otro acerca de una opción. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Y lo que sigue ahora es crear esta barra de aquí, pero para nuestro programa. Entonces, ¿eso cómo se crea? Pues con WX menú bar. Muy bien. Entonces, una vez que hemos creado nuestra barra de menú, pues le vamos a agregar todos los menús que creamos anteriormente. Por ejemplo, el menú componentes, el menú simular, el menú ayuda y el menú acerca de. Se los agregamos y le indicamos qué posición debe de ocupar. Desde la posición 1, 2, 3 y 4. Bien. Entonces, bueno, ok. Vamos a revisar un poco esto más a detalle. Agregamos este
y si quisiéramos nosotros indicar la posición que deben de ocupar, pues la indicaríamos después de este argumento. Pero como sabemos cuántos menús tenemos, pues el programa los va a ir acomodando en automático. Primero va a aparecer el menú componentes, después simular, después ayuda y después acerca de. Y después vamos a acceder a sus etiquetas que le corresponden a cada uno, es decir, estos encabezados. Y se agrega pues la barra de herramientas a la ventana principal. Y se indica que se acomode en la parte superior. Bien. Y una vez que se ha indicado que dónde se va a acomodar, pues vamos a indicar que el elemento que está en la posición 1 de ese menú esté desactivado, que sería el menú simular, porque no podemos acceder a ese menú, a ese botón simular, sin antes ya haber seleccionado componentes. Una vez que ya seleccionamos componentes, pues podemos pasar al siguiente menú, y aquí está desactivado por ese hecho. Bien, ahora vamos a crear nuestro notebook, o si ustedes prefieren llamarle un contenedor que tiene pestañas para que cambien unas ventanas dentro de él. Es decir, vamos a nuestro dibujo, esto de aquí, esta pestaña con su contenedor dentro que lleva los componentes, y el otro que dice simulación y toda esta ventana. Eso es lo que vamos a crear ahora. ¿Y eso cómo se va a hacer? Ok. Vamos a crear un nuevo notebook utilizando pues el módulo AUI, que así le hemos llamado y que lo hemos importado de esta manera. Y pues aquí estamos indicando que debe de aparecer, debe de tener un estilo determinado, que como les repito, eso pueden revisarlo en la documentación del módulo. Le indicamos la fuente que va a utilizar cada una de estas pestañas o contenedores. Y a continuación viene el paso importante. Vamos a definir un método para abrir nuestra pestaña de selección de componentes. Primero pues indicamos que una vez que se abra esa pestaña, pues bloqueemos la opción de selección de componentes, porque si no la bloqueamos, pues podríamos estar abriendo esa pestaña infinitamente y pues solo requerimos una. Y también requerimos que se actualice la barra de estado, y también vamos a agregar entonces nuestra hoja de selección de componentes. Eso se hace de la siguiente manera. Vamos a crear este objeto de la pestaña componentes. Vamos a irnos hasta él. Aquí está. Vamos a crear una clase que incluya la pestaña para la selección de componentes. Y le indicamos que debe de ser un panel que contenga un scroll. Eso quiere decir que debe de ser capaz de hacer esto. Nuestra ventana, que cuando la minimicemos aparezca esta barra cuando ya tenga objetos. Por eso es de ese tipo. Indicamos que se debe de iniciar automáticamente. Mandamos a llamar a nuestra clase principal y el color que hemos escogido para que lo contenga también. Y fijamos el color. De esa manera estamos creando esa hoja. Y lo mismo vamos a hacer con la pestaña de simulación. Bien, entonces una vez que ya hemos creado nuestra pestaña, la mandamos a llamar y le indicamos dónde va a estar, que va a ser parte de nuestro notebook.
que crea esas hojas y agregamos la hoja. Aquí ya está completada. Una vez que hemos agregado esa hoja, indicamos qué nombre debe de llevar. Vamos a ir acá para que quede más claro. Entonces lo que hemos creado es, vamos a ir por ejemplo, simulación. Hemos creado todo esto de aquí, lo hemos agregado al notebook, que sería todo el conjunto de pestañas que se pueden crear. Y ahora estamos definiendo el nombre que debe de llevar esa pestaña. Y entonces una vez que ya está abierto eso, pues ya desbloqueamos la opción de componentes de nuestro programa para poder abrir esa pestaña. Y con esta siguiente línea vamos a indicar que se abra esa hoja, que se posicione en esa hoja nuestro programa. Y también le vamos a quitar la X, que sirve para cerrar esa pestaña, para que no se pueda cerrar, con esta línea de aquí, con Set Close Button. Indicamos que se quite la opción para cerrar la pestaña. Y lo mismo vamos a hacer con la opción para la pestaña de simulación. Hacemos exactamente lo mismo, creamos otra hoja, se la agregamos a la pestaña de simulación, le indicamos su etiqueta y bueno, es prácticamente lo mismo. Muy bien, entonces una vez que está creado eso, también tenemos que crear otro método. Ese método va a ser para actualizar la barra de estado. En este caso, vamos a ir a la pestaña que seleccionemos, ya sea la 0 o la 1. Esto es lo que hace esta línea. Toma el notebook como referencia y va a la pestaña que se está viendo en pantalla en ese momento. Y después hace una referencia hacia las etiquetas de la barra de estado. Si está en la pestaña 1, pues va a cambiar lo que diga la barra de estado. Si está en la pestaña 2, pues vuelve a cambiar. Eso es lo que va a hacer este método. Bien. Pero entonces, ¿cómo yo hago que funcionen los métodos? Pues aquí en WXPython, pues funcionan por eventos. Y es lo último que falta. ¿Cómo se hace referencia a los eventos? Bueno, para componentes se hace así. Se hace una llamada a un evento del menú, se indica el evento que se debe de cumplir, o sea el método que hemos escrito, que es el método de abrir la pestaña de selección de componentes, y se indica qué botón debe de hacer la llamada. Esa es la manera. Repito, indicamos el nombre del evento, indicamos el método y el botón que hace la llamada a ese evento. Y lo mismo se va a hacer con el menú simular para ese evento. Y también vamos a revisar aquí para poder actualizar nuestra pestaña de selección de componentes. Se hace de la siguiente manera. Veamos dónde está nuestra barra de estado. Ok, aquí está. Entonces, para manejar el evento de las pestañas, pues también tenemos este método que nos indica que se está cambiando de página. Llamamos el método para actualizar la barra de estado o status bar, por eso le he puesto SB. Y a continuación indicamos a qué notebook le corresponde. En este caso, pues nuestro notebook se llama notebook-mtsim, que es el nombre del notebook que hemos creado. Y finalmente, vamos a ver cómo cerrar nuestro programa.
Aquí en WXPython pues viene por defecto que si apretamos la X pues se cierra el programa, pero en general los programas no funcionan así. Entonces hemos creado un método para cerrar el programa. ¿Y cómo lo vamos a cerrar? Pues indicando un mensaje o una ventana emergente que indique aquí la leyenda desea cerrar el programa con nuestra etiqueta que hemos creado previamente, el título de esa ventana emergente, y como ya viene predeterminada esa ventana aquí en WXPython, pues le vamos a decir que tenga las opciones sí y no y que esté preguntando, que sea un signo de interrogación. Entonces, si nuestra ventana es igual a un número determinado, en este caso 8, pues que no se cierre el programa, pero si es diferente a ese número, pues que se cierre el programa. ¿Y cómo vamos a llamar a ese evento? Pues vámonos aquí a nuestro frame principal y busquemos ese evento, que sería este. En este caso, simplemente, como estamos dentro del frame principal, del método que inicia el frame principal, pues solamente indicamos cómo se llama el evento cerrar y el método. Y con eso es suficiente para poder cerrar el programa. Bueno, entonces hasta aquí si tienen alguna duda, pues háganmela llegar. Y pues también si quieren aprender cómo programar interfaces gráficas, pues pueden enviar mensaje para que yo les indique los costos del curso sobre interfaces gráficas diseñados en Python. Y finalmente, para ejecutar el programa, pues creamos una instancia de la clase principal, que va a ser nuestra clase GUI-MT, que así le hemos llamado. Indicamos que muestre nuestro frame principal e indicamos que se esté repitiendo todo esto que hemos programado indefinidamente. Y entonces vamos a ejecutarlo. Una vez que lo ejecutamos podemos ver todo lo que programamos. Es decir, recordemos, primero programamos nuestra ventana principal, que fue toda esta. Pusimos un nombre y la imagen que le corresponde. Después de eso, programamos nuestra barra de estado, que solamente contiene una palabra o una oración. Inicio, no la dividimos en partes. Y esta es la pantalla principal, como les había dicho, que se iba a ver en blanco o en este color, como gris. Una vez que ya habíamos programado eso, pasamos a programar estos menús. Este está bloqueado, como lo dijimos, y estos no. Una vez que se programaron los menús, lo agregamos cada uno de esos menús a esta barra de herramientas, indicando los títulos que debía de llevar: componente, simular, ayuda y acerca de. Y entonces, una vez que se creó eso, pues ya definimos nuestras pestañas. Y vamos a ver, aquí está la opción seleccionar componentes y vean cómo automáticamente cambia el evento seleccione componentes, o el texto, sí, las palabras que vienen aquí en la barra de estado cambian automáticamente porque está llamando al evento que creamos para actualizar la barra de estado, y además llama al evento para adicionar esta pestaña. Yo he posicionado las pestañas en la parte de abajo, y también lo que está haciendo el programa es poner el color que va a llevar y que también se actualice nuestra barra de herramientas y se active la pestaña, la opción simular, y se desactive la opción componentes. Y una vez que ya lo tenemos, vean lo que va a pasar. Damos en este botón y se fija la nueva pestaña que hemos abierto como lo programamos y se actualiza la barra de estado. Pero esto sigue funcionando, porque si cambiamos a componentes, pues cambia seleccione componentes. Regresamos simular y regresa a
las instrucciones para la pestaña de simular. Bien, tenemos el botón de ayuda, el botón de acerca de, esos todavía no los programamos, porque en ayuda vamos a necesitar el archivo del manual de usuario, que es lo que debe de incluir. Y bueno, aquí les voy a dejar una pequeña tarea, por si alguien la quiere hacer, que sea tan amable de desarrollar o de hacer el manual de usuario de este programa, que me lo haga llegar en formato PDF para que yo lo pueda incluir en este programa y pues les muestre cómo ejecutarlo. Que cuando nosotros presionemos este botón de ayuda, pues se abra el manual de usuario. Entonces, vuelvo a repetir, si alguien quiere hacerlo, hacer el manual de usuario, pues va a ser muy bien recibido y pues estará ayudando en este curso. Y también el botón de acerca de, pues falta que lo programemos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver la siguiente sesión? En la siguiente sesión ya vamos a añadir todos los elementos o widgets que van dentro de las dos pestañas, tanto de la pestaña componentes y de la pestaña simular. Eso es lo que vamos a hacer. En la siguiente sesión vamos a programar la pestaña, la opción ayuda, y vamos a mostrar una ventana que diga la información del desarrollador cuando presionemos esta opción. En otra ventana aparte es lo que vamos a aprender en la siguiente sesión. Entonces sí les agradecería mucho que me envíen un manual de usuario del programa que estamos haciendo, porque pues es el mismo funcionamiento del diseño que hicimos. O si quieren pues pueden enviármelo en Word para que yo cambie algunas imágenes también. Ok, entonces por último pues vamos a cerrar nuestro programa y como ven pues también hicimos una conexión a un evento. Y algo más que les voy a mostrar, vamos a minimizar esto. Debería de aparecer aquí una barra de desplazamiento, pero no aparece porque no tenemos ningún elemento todavía. Como les había mencionado, pues este es un tipo de elemento que cuando ya agregamos otros widgets dentro y no se alcanzan a ver todos, pues aparece una barra de desplazamiento tanto vertical como horizontal. Eso pues ya lo veríamos en la próxima sesión. Vamos a maximizarlo y ahora sí veamos el evento de cerrar. Y como ven, aquí aparece el título. Desea salir de la aplicación. Y las opciones sí y no. Si damos en no, pues continuamos en el programa. Si damos en sí, pues se cierra el programa. Y ahí termina la ejecución. Cerramos esta pestaña. Y pues por hoy sería todo. Hasta aquí lo dejamos por hoy. Y no olviden que si quieren aprender a utilizar Python con aplicaciones a la ingeniería química o algún otro lenguaje de programación de los que se indican en la página, pueden enviar un mensaje a la página o al correo que les he estado proporcionando. Y pues debido a la situación que se está viviendo actualmente, estoy en la disponibilidad de ayudarlos y que podamos llegar a un precio que nos convenga a las dos partes. Y también, si gustan, podemos hacer los cursos en equipo. Si conocen a otras personas que quieren aprender, pues también podemos llegar a un precio por equipos de personas y pues para que sea más barato para ustedes. Hasta aquí lo dejamos y bueno, en la siguiente sesión ya saben lo que vamos a ver.